Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación INDEX. Gracias, secretario, presidente. Buenos días a todos. En un momento vamos a contar con la participación del doctor Alejandro Salafranca, quien es titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que nos comparta una actualización respecto al nuevo registro público ante la Secretaría del Trabajo. Quisiera compartir con ustedes una breve introducción del tema en lo que nuestro invitado se conecta, quizá estando él repetir un poco lo que compartiré con ustedes a efecto de dar un contexto también para el doctor Salafranca. Hicimos un sondeo por parte del Comité Laboral Nacional para recoger el estado que guarda en las empresas del sector esta actividad que tiene que ver con el empadronamiento al que somos llamados todas las empresas que brindan un servicio de subcontratación especializada. Nosotros como empresas del sector caemos en dos posibilidades. La primera, registrarnos nosotros para aquellos casos en los que alguna empresa de la membresía proporciona un servicio compartido, un servicio, un shared services a otra empresa del mismo grupo. Dado que se considera un servicio de subcontratación especializada, somos llamados a registrarnos. Y el otro supuesto tiene que ver respecto a nuestros proveedores que caen en esa figura de la subcontratación de servicios especializados. Lo que pudimos conocer es que del total de las empresas de nuestro sector, al corte que realizamos este lunes, 2 de 10 empresas INDEX ya intentaron obtener el registro sin éxito y nos plantearon diversas problemáticas. 16%, 1, 2, depende de si lo redondeamos hacia arriba o abajo, ya hizo satisfactoriamente el registro, es decir, está funcionando la plataforma y empresas de nuestro sector lo han obtenido. El tema es que la gran mayoría aún no ha siquiera avanzado para intentar realizar el registro. Esto se debe a diferentes razones, muchas tienen que ver con que están actualizando ante el SAT, están actualizando sus actas Infonavit, las actas de asamblea, los objetos sociales, entonces ha ido tomando más tiempo. Perfecto. Ya está con nosotros el doctor Alejandro Salafranca. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por acompañarnos. Estaba dando aquí la bienvenida, un poco el contexto con los participantes en esta sesión de consejo respecto al estado que guardan las empresas del sector. Y el otro supuesto que nosotros tenemos, y compartiéndoselo también a nuestro invitado, que tiene que ver con nuestros proveedores. Al día de hoy, 3 de cada 10 proveedores de empresas de nuestro sector ya nos han notificado que han tenido dificultad para obtener el registro. Sí hemos tenido proveedores que ya nos han notificado que lo han realizado de manera satisfactoria, y sigue siendo todavía un grueso de ellos quienes no lo han obtenido, pero ello no implica que estén teniendo problemática para hacerlo. Es cuestión de los tiempos que les está tomando. Con esto damos apertura al diálogo. Le doy la bienvenida al doctor Salafranca y le pido ya un atento saludo a la secretaria alcalde, agradeciendo siempre la participación de usted y el personal de la secretaría en los diálogos con el sector. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. A sus órdenes. Qué amable, gracias. Quisiera proponerle el orden para esta conversación. Tenemos una serie de planteamientos, preguntas que hemos recogido tanto de los integrantes del comité como de las diferentes asociaciones que representa INDEX, y creo que va a ser un diálogo muy positivo y constructivo como antes lo hemos tenido. Pero quizás también muchas de estas preguntas pueden estar contenidas en algún estatus o alguna información que nos pueda usted compartir respecto al REPSE. Entonces, mi pregunta sería,
si le parece bien iniciar usted compartiéndonos respecto al REPSE los avances que se tienen al día de hoy. Quizás eso nos pueda dar cierta luz e información y aclarará quizá algunas de las preguntas que tenemos más adelante. Pues muy bien, si quieren entonces les doy un panorama, una suerte de foto de cómo está el REPSE al día de ayer, ¿no? Y a partir de ahí empezamos con las preguntas y el diálogo. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, pues muy rápido. En realidad es fácil informar esto. El REPSE está funcionando desde que tuvo que entrar en funcionamiento, según el marco legal. Tecnológicamente estamos muy satisfechos hasta el día de hoy porque no lo han hackeado, no se ha bloqueado, no se ha colapsado, no se ha caído. Es decir, tecnológicamente ha funcionado bien y no es poca cosa, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, en cuanto a cifras, grosso modo, les estoy dando cifras redondeadas. Están interactuando en la plataforma más o menos 50-55.000 empresas y de las cuales han terminado su registro aproximadamente 19.000. Estas son las cifras que tenemos al día de ayer, 50.000 empresas interactuando y 19.000 que han concluido. Este sería el dato más grueso, ¿no? El plazo se termina el 24 de agosto para registrarse y en caso de aprobarse la iniciativa que hay en el Senado, pues tendríamos 6 días más o 7, puesto que se llevaría este plazo, si así lo aprueba el Congreso, hasta el día 1 de septiembre, ¿no? Sería para el caso del REPSE, sería una semanita más. Este plazo es mucho más amplio para el otro proceso, que es el de la sustitución patronal, que ese sí vencía este viernes y de aprobarse esta ampliación al plazo del transitorio también lo llevaría al 1 de septiembre y también la deducibilidad fiscal hasta el día 1. Pero para el caso del REPSE, que es lo que nos convoca hoy, serían 7 días más. Bien, entonces, ¿qué dificultades más importantes hemos encontrado en el REPSE o las empresas han encontrado en el REPSE y nos lo han comunicado? Fundamentalmente, medularmente y sustancialmente pasar la barrera de la consulta con el IMSS, con el SAT y con el Infonavit. Ese ha sido el problema medular. No hay otro que estadísticamente se le acerque. Pero ese no es un problema del REPSE, ese es un problema del vínculo entre las empresas y estas instituciones. La normatividad para obtener la opinión positiva de cumplimiento de esas 3 instituciones no es la misma. El SAT y el IMSS, para darte una opinión negativa, tienes que tener con ellos un crédito fiscal firme. En el caso del Infonavit es más estricto. El Infonavit te declara como no cumplido por el mero hecho de deberle, independientemente del estado procesal en que eso esté. Entonces es más exigente el Infonavit. También hay que ser justos y decir que deberle al Infonavit históricamente ha tenido menos consecuencias para una empresa que deberle al SAT o deberle al IMSS. Entonces el porcentaje de empresas que están a bien con el SAT y con el IMSS y que le deben al Infonavit es más alto, ¿no? El Infonavit además tenía la circunstancia de que, además de que en cuanto que le debes te clasifica como no cumplido, cuando le pagas su sistema tarda más o menos 2 semanas y media en regularizar el pago en los sistemas. Entonces, esta ha sido una de las problemáticas que hemos solventado para que no se cree un cuello de botella, dejando que las empresas que estén a bien y al día con el IMSS y con el SAT y que únicamente tengan un problema con el Infonavit puedan continuar con el registro, pudieran obtener el registro, aunque cuando nos informe el Infonavit del estado de estas empresas dentro de 4 meses, quien siga en cumplimiento le será cancelado el registro y quien esté bien pues ya continuará. Entonces esta ha sido una medida importante para solventar esta dificultad con los sistemas del Infonavit. Repito, quien esté a bien con el IMSS y quien esté a bien con el SAT y únicamente tenga el touch en el Infonavit puede continuar, podrá obtener el registro, pero dentro de 4 meses, cuando nos informe el Infonavit del status quo de esas
empresas que obtuvieron el registro aunque tenían un tache en el Infonavit, si continúa el tache dentro de 4 meses, les será cancelado el registro, pero salvamos la crisis, digamos, del cuello de botella de los 90 días. Esta ha sido la dificultad fundamental. La siguiente dificultad ha sido, pero en un porcentaje mucho menor al anterior, empresas que suben documentos ilegibles. Y esto hace que reboten el registro por un tema de forma, porque si los documentos no se escanean bien y no son legibles para el operador, para el verificador, lo deniega. Y el documento más importante que hay que tener más legible es el objeto social de la empresa o el acta en el SAT, o el alta, perdón, en el SAT, dependiendo de si eres persona física o moral. Estas son las dos cosas más importantes. ¿Por qué se exige el PDF con el objeto y hay que ser tan quisquillosos en el sentido de una perfecta legibilidad? Porque no hay una base de datos de objetos, de objetos sociales en México y por tanto, como no lo hay, necesitamos el documento. No hay forma de que lo cosechemos en ningún sitio. Insisto, los notarios en México no tienen una base de datos electrónica que pueda ser cosechada donde estén todos los objetos sociales de todas las empresas en el país. Esta falta de base de datos de los objetos obliga a que cada empresa deba subir su objeto social escaneado y necesitamos que sea legible, porque en consecuencia se le pide a cada empresa que capture actividad por actividad cuáles son estas actividades que va a querer registrar. Y lo único que hace nuestro verificador es una operación muy importante pero muy sencilla. Lo único que nuestro operador hace es, tiene en su pantalla el PDF del objeto social o del alta en el SAT que ustedes han escaneado y subido. Esto es una pantalla que tiene aquí. Y en otra pantalla tiene aquí las actividades que ustedes, las empresas, han capturado diciendo que son las que quieren registrar. Lo único que nuestro verificador hace es comprobar que esto que ustedes capturaron aquí está acá. Si coincide, da paloma y continúa. Por eso la legibilidad de esto es tan importante, porque si no se lee, no puede comprobarlo. Entonces, la falta de calidad del PDF ha sido otra de las razones de negación. Y la otra es que ha habido empresas que han solicitado registrar actividades que no están en su objeto social y esto no se puede. Es decir, el registro de actividades especializadas no es un campo apto para la imaginación y la creatividad, es un campo para la exactitud. Hay que escribir y solicitar actividades que están en el objeto, solamente esas, otras no, ¿no? Y por el resto no ha habido mayor problema. Los cuestionarios son cuestionarios. De la contestación al cuestionario no depende que te den el registro o no. Esos son cuestionarios para ver la situación, para ver qué tipo de empresa, qué antigüedad tiene, qué tamaño, qué perfil. Son datos estadísticos y de perfilamiento, pero no son datos que te den o te quiten el registro, ¿no? Y básicamente, en resumen, la problemática ha sido pasar la barrera de estar al día en materia fiscal y de seguridad social, impecabilidad en la subida de los PDFs y exactitud en la solicitud de qué actividad especializada es la que vas a registrar, ¿no? El resto, el sistema no ha presentado mayor inconveniente estadísticamente, ¿no? Y bueno, y la prueba de ello es que 19.000 empresas han terminado ya el proceso. Y si quieren lo dejamos aquí y entramos en las preguntas, si les parece bien. Muchas gracias. Qué amable. Gracias por el reporte. De alguna manera hace eco lo que nos comenta respecto a la situación que han reportado algunas empresas, no tanto la plataforma del REPSE como tal, sino precisamente con SAT, con Infonavit, con IMSS. Ya previamente tuvimos el diálogo con Infonavit. También nos adelantaron lo que nos acaba de confirmar, pero pues verdaderamente lo más relevante sería esta posibilidad de
que se puede extender en tiempo si es que se aprueba en el Congreso. Sepa usted que desde el sector de manufactura celebramos el que la propia secretaria alcalde, el propio presidente hoy hayan dado, digamos, una opinión favorable respecto a esa posibilidad. Para nosotros, por el número de empresas que hoy lo han logrado y por las que faltan, los tiempos que toma con el SAT, será de muchísimo valor si así sucede. Pasando a las preguntas y hablando de los plazos, transmitirle primero que las empresas del sector entendimos muy claro desde el primer día la esencia de la reforma, el reconocer como propios a todos aquellos trabajadores que desempeñan actividades del objeto social, de la actividad económica preponderante. Y en esa primera actividad es en la que nos hemos abocado en los últimos 3 meses. La gran mayoría de las empresas ha concluido esas transferencias, sustituciones. No ha sido en todos los casos igual de fácil para todas las empresas. Tenemos el vencimiento en los siguientes días y no ha sido ahí donde están nuestras preguntas ni nuestras problemáticas principales. De hecho, diría que se han ido solventando. Las preguntas y el grueso, Alejandro, en realidad que recibimos no solo de las asociaciones, sino de las empresas, tienen que ver respecto a la subcontratación especializada. ¿Qué sí es y qué no es? ¿Y por qué? Porque entendemos que todo lo que no forme parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante, las compañías pueden ya sea contratar ese servicio especializado o subcontratar el servicio especializado que requiere el registro. Y esa puesta a disposición de personal para estos servicios especializados es el terreno en el que no logramos encontrar suficiente claridad. Específicamente porque las características como son dependencia, control, instrucción, supervisión, estos conceptos que sí tienen que ver con la puesta a disposición, no encontramos una guía o lineamientos que nos permitan tener mayor claridad de cuándo se cumplen o no estos conceptos. Entonces, la pregunta es si se ha considerado emitir por parte de la Secretaría lineamientos que aborden estos conceptos para que nos permitan con mayor claridad separar cuándo algo pasa la línea entre registrable y no de los servicios especializados. Bueno, en este instante no hay esos lineamientos exactamente, ¿no? Pero sí tenemos claridad en ello. Y además tú lo has explicado bien. Cualquier servicio entre empresas que no implique personal, es decir, que tú me compras o me vendes algo o me das un servicio y lo haces con tu gente en tus instalaciones, no es motivo de materia del REPSE, ¿no? Aunque si alguna empresa de estas obtiene el REPSE, tampoco pasa nada, ¿no? Es decir, si alguien por precaución se registra, obtiene el REPSE, pero a la hora de subcontratarse se percata de que el tipo de servicio que él da no pone mano de obra a disposición, igual no lo usa nunca, ¿no? La idea es que estas empresas no se registren para no hacer una molestia absurda. Pero si lo hacen, tampoco pasa nada, ¿no? Si aconteciese que alguien por exceso de celo, ¿no?, se inscribiera, no pasa nada. La idea es hacer este diagnóstico en el sentido de mis servicios especializados que yo doy, que me va a contratar alguien cuyo objeto social es distinto del mío, por tanto yo hago una cosa que él no sabe hacer. Y eso que yo hago, tengo que hacerlo a través de mi mano de obra en casa, digamos, bajo techo, por decirlo coloquialmente, del contratante, sí o no. Si es sí, es materia del REPSE. Luego hay ejemplos muy grises, ¿no? Hay algunos ejemplos que sí, pero voy 1 minuto cada 3 meses, entonces sí o no, este tipo de cosas. Lo que sí no juega en el criterio es la doctrina de la subordinación.
no tienen nada que ver con la subordinación, porque hay mucha gente que nos ha dicho, oye, pero entonces yo mando mucha gente a mis clientes, pero los uniformo yo, les pago yo, les doy las órdenes yo. Es decir, nunca están bajo las órdenes de mi cliente, aunque se los envíe. Entonces, ¿eso debe ir en el REPSE o no? Claro, la pregunta es lógica, pero quiero plantear que tiene una base muy endeble de falsedad. Porque evidentemente lo que está permitido subcontratar son servicios, no personal. Por tanto, todas las empresas especializadas, todas, que envíen personal a otra empresa a dar el servicio especializado, tú eres el patrón de ellas. Pues claro, tú como empresa especializada son tus trabajadores, tú los uniformas, tú les pagas, tú los entrenas, tú les das las órdenes, porque el cliente no te ha contratado personas, te ha contratado a ti para dar el servicio, a ti como compañía. Y tú das el servicio a través de individuos, pero esos individuos son tuyos. Porque si se diera el caso contrario de que te contrataron, enviaste a esos individuos y esos individuos es el cliente el que le da las órdenes, el que lo capacita, el que los entrena, entonces significa que hay una subcontratación de personal encubierta, ¿no? Esto es claro. Entonces, subcontratar personal en ningún caso está permitido, en ningún caso. La excepción no es una excepción para contratar personal para trabajos especializados, es para contratar empresas, es para contratar empresas de obras y servicios especializados. Pero esas empresas solo se deben apuntar al REPSE si ese servicio se hace a través de trabajadores que para darte el servicio necesitan ser puestos a tu disposición sin que esto signifique subordinación. No tiene nada que ver, insisto, con la doctrina de la subordinación, ¿no? Y a partir de aquí entiendo que puede haber algunos elementos fronterizos, casuísticos o de duda, pero esta es la visión principal, ¿no? Si yo tengo un despacho de contadores que me hacen la contabilidad, le mando un mail con mis cuentas y me devuelve la contabilidad hecha, ¿debe apuntarse el despacho en el REPSE? No. O de abogados igual, no. Ahora, soy un despacho de abogados, tengo un cliente importantísimo y es tan importante que tengo 10 abogados todo el día en la oficina del cliente. ¿Debo apuntarme en el REPSE? Sí. Sí, porque tengo 10 abogados todo el día en la oficina del cliente. Entonces, habrá abogados que sí y abogados que no. Tengo contratado un servicio de comedor industrial en mi fábrica. ¿Debe estar en el REPSE? Sí, porque la gente que cocina, que no es tuya, sino es de la empresa experta en alimentación, está todo el día ahí, ¿no? O los vigilantes. O, oye, en mi cadena de montaje tengo el paso 27 de la cadena de montaje, lo pone la empresa fabricante y para la garantía me exige que lo monten ellos. ¿Debe estar en el REPSE? Sí, porque esos trabajadores están ahí todo el día, ¿no? Oye, tengo un contrato de mantenimiento permanente que los elevadores o las frigorías o el aire acondicionado me lo mantiene y vienen continuamente o permanentemente. ¿Tienen que estar en el REPSE? Sí. Oye, tengo un contrato con DHL para cuando me haga falta vienen y se llevan un paquete. ¿Deben estar en el REPSE? No. Por poner un ejemplo. En fin, porque DHL llega a tu puerta, se lleva el paquete y se va. Eso no hay ningún tipo de... oye, tengo una empresa de carga que trae sus camiones, se lleva mi mercancía y la distribuye. ¿Debe estar en el REPSE? No. En fin, son ejemplos que se me vienen a la cabeza de lo que sí y de lo que no. Gracias. Pero la casuística es infinita, claro. De hecho, nos hemos dado a la tarea, Alejandro, de recopilar esta serie de actividades que son las más comunes que se nos pregunta tanto al Comité Nacional como a los comités locales, y al mismo tiempo hemos tenido la posibilidad de ir tomando nota a partir de diálogos como en el que este momento sostenemos y otros que has compartido respecto a aquellos que no queda duda que cumple todos los elementos para ser sujeto del REPSE. Ahora mencionaba alguno, ¿no? El servicio de comedor cuando los alimentos se preparan ahí en el centro de trabajo,
el servicio de limpieza, cuando tener la intendencia, el contrato con una compañía de limpieza, servicio de vigilancia. Entonces, vemos ahí claridad, ¿no? Requieren registro. Están estos otros que no requieren un registro, como justo ahora nos decía, oye, llega el trabajador de FedEx, UPS a recibir un documento, no necesita registro. Pides un servicio de catering para un evento que te traen alimentos, pues no necesita registro. Así lo hemos ido tomando nota. Pero utilizabas hace un momento la palabra, decías gris, y más que la casuística, que desde luego es enorme, hemos tomado nota de los que son todavía grises para nosotros. Y quizás son muy simples, pero muy cotidianos. Y una fumigación que llega un día. Y entonces la pregunta sería, es en dos sentidos. Uno, si podría elaborarse o existir un catálogo o lista de referencia que las empresas tengamos la posibilidad de consultar para tener esa certeza, más allá de la que nosotros tomamos nota de este diálogo importante contigo y transmitimos a las empresas, pero poder tener esta guía. Esa sería la manera de pregunta, si se podría elaborar. Y la segunda también es, específicamente nosotros tenemos el listado. Yo sé que los tiempos aquí no darían para ver caso por caso, pero estamos listos para revisarlos y poder regresar con la guía si es registrable, no es registrable. Entendemos, y eso lo hemos también hecho saber a las empresas del sector, que se tienen que cubrir muchos otros elementos, es decir, el servicio de transportación de personal no es registrable, pero desde luego que los camiones no son tuyos de la empresa, es una empresa formal, o sea que todos los demás elementos se cubren. Esa es la duda respecto a este listado de consulta para nosotros. Sí, bien, yo primero quisiera hacer una queja informal, en el sentido de que los que no estamos ahí vemos la transmisión con una tremenda envidia por los jugos de naranja, las papayas, las sandías, que estamos aquí atendiendo esto a palo seco. Y, en fin, hay un claro gesto de discriminación entre lo presencial y lo streaming. Dicho esto, comentarles que yo creo que tú mismo, Álvaro, estás contestando a la pregunta. ¿Esta actividad se debe registrar o no? Yo creo que la clave no es si se debe registrar o no, que creo que está claro. Es cuándo debo exigir yo como contratante el registro y cuándo no. Porque una empresa de fumigación se debe registrar, pues a lo mejor sí. Lo que pasa es que quizás no necesita el registro para todos los servicios de fumigación que da, ¿no? Es otra cosa. Porque si yo soy una empresa de fumigación y fumigo a una compañía que lo necesita continuamente, y mi gente va a estar ahí continuamente, ¿no? Una fumigación que la necesite con una periodicidad continua, pues es muy probable que ante una inspección encuentren a los fumigadores ahí, porque sea parte de la vida cotidiana de la empresa, o una fumigación agrícola que requiere de muchos días de trabajo. Ahora, una fumigación temporal de llevo, lo haces en 2 horas y te vas, quizá ese contrato tan efímero, puntual, no. Pero entonces esa empresa necesita registrarse, pues yo diría que quizás sí, la empresa registrarse. Ahora, los que la van a contratar necesitan exigirle el REPSE según para qué la contraten, ¿no? Entonces, como lo que más nos urge es obtener el registro, yo creo que esa discusión fina tiene un segundo tempo, ¿no? Que es la temporalidad de yo como contratante, ¿cuándo voy a exigir el REPSE y cuándo no? Esa sería una pregunta 2. Pero la pregunta 1 que más urge ahora por la temporalidad es, yo, empresa especializada, ¿necesito registrarme o no? Les quiero poner otra vez el ejemplo de las empresas de mensajería, que típicamente no tienen que registrarse. Pero se van a registrar algunas y les quiero explicar por qué. Porque tienen clientes enormes, como por ejemplo farmacéuticas, que tienen prácticamente tercerizado el embalaje con estas compañías. Es decir, es tal el volumen de paquetería que contratan con empresas tipo UPS,
mensajería express, DHL, etcétera, que estas empresas tienen en los almacenes de las farmacéuticas un equipo completo todo el día empacando, embalando, emplayando, etiquetando y enviando. Por tanto, aquí sí se da el caso de que trabajadores de este tipo de compañías están puestos a disposición del cliente. Es una rareza, no es lo común, pero en este caso una empresa tipo DHL, para ese cliente, para esas circunstancias, necesita el registro. Por tanto, puede que DHL, que puede dar 100.000 servicios al año en México o 1 millón de servicios al año, puede que necesite obtener el REPSE para dar 2 contratos o 3 con este tipo de cosas. Entonces, lo que vale para las empresas de mensajería vale para fumigación. Entonces, aunque en el 99% de los casos de una empresa de mensajería no necesite el REPSE, si lo necesita para un caso, lo obtiene. ¿Qué dificultad tiene una empresa de mensajería en obtener el REPSE? Ninguno. Lo que pasa es que lo va a usar muy poco. Pero si lo usa una sola vez, pues ya se justificó. Por ejemplo, en el contrato con esta farmacéutica que le exige 10 empaquetadores continuos en el almacén de la farmacéutica, ¿no? Pues igual con la fumigadora o con cualquier otra empresa. En resumen, cada empresa especializada debe analizar con cuidado si pone trabajadores a disposición o no. Si jamás los pone, no necesita el REPSE. Si típicamente no los pone, pero esporádicamente sí, entonces sí lo necesita, aunque lo use poco. Y si casi siempre lo usa, pues es un cliente perfectamente apto para el REPSE. O sea, también hay niveles de utilización de tu registro en el REPSE. Gracias. Sí, es un buen ejemplo lo de los servicios de mensajería. Definitivamente, ¿qué entendemos por esporádico? Estoy hablando de nosotros. Es donde nos atoramos mucho, porque voy a señalar, por ejemplo, de nuestro sector, el agente aduanal. Tenemos un contrato, no es registrable este servicio. Sin embargo, acude al almacén, al centro de trabajo, a una visita como lo haría quizás el repartidor de FedEx para hacer una clasificación, para hacer una verificación, ¿no? Y ya amablemente nos respondiste junto con el equipo de comercio exterior y de fiscal que no requiere el registro. En la sesión que tuvimos con economía en conjunto con ustedes. Y entendemos este otro extremo. Tampoco nos queda duda de decir, oye, cuando el agente aduanal asigna a una persona de manera permanente o incluso va todas las semanas, pues es registrable. Específicamente yendo a lo que nos decías hace un momento, ¿no? La empresa ahí ya va a solicitarle a la agencia el registro, porque ya la frecuencia, el número de actividades, aún así empieza ahí el terreno gris. Pero la realidad es que a veces la visita esta esporádica, pues puede ser una visita al año, pero fue de 4 días, porque tenían que ser un inventario. Y por ello, las preguntas que planteamos tienen que ver con esos lineamientos que nos pueden seguir ayudando a determinar esos casos que sí son muy cotidianos para nosotros en el sector. Y esos lineamientos que quizás hasta ahora las preguntas que he realizado van en el mismo sentido, con diferente ángulo, ¿no? Es decir, buscar una guía de referencia, un apoyo que nos dé certeza. Vinculo esto con la pregunta que tiene que ver con los criterios con el SAT, porque hemos ido construyendo afortunadamente un buen diálogo con ustedes, Alejandro, y nos has aclarado muchas de las dudas básicas y algunas las seguimos teniendo y continúas ayudándonos. Pero luego nos preocupa el SAT y aquí es pregunta y petición también en conjunto. La petición sería, así como nos has apoyado con gestiones en el pasado, con el IMSS, con el Infonavit, para cerrar la pinza de aquellos aspectos en donde trabajo no puede llegar, pero estos otros organismos sí nos han ayudado, sin gestionar una cita en conjunta con el SAT para poder también afinar los criterios y resolver las dudas
y conocer que el criterio que tendrán los inspectores bajo tu unidad del trabajo será similar a la del SAT. Esa es la petición, y voy a unirlo con la pregunta, también con conocimiento, porque sí lo anunciaste en un diálogo la semana pasada con el Sindicato Nacional de Patrones, que estaban por emitir unos lineamientos o un documento, no sé la palabra exacta que utilizaste en ese momento, que te escuchábamos, conjunto SAT y trabajo. Si nos puedes adelantar algo de este documento o estos criterios que estarían emitiendo en conjunto. Sí, en cuanto a coadyuvar con el diálogo con el SAT, sí, con todo gusto, en eso estamos. Y lo que se pretende es exactamente eso, dar certidumbre de que, los criterios de interpretación sean los mismos, ¿no? Acuérdense que esto es una reforma laboral, por tanto, fundamentalmente lo que priva es el criterio de lo laboral y su repercusión en lo fiscal, claro, ¿no? Pero digamos, la reforma toralmente es laboral. Donde el IMSS, y espero que lo aclare el propio, el SAT, lo que el SAT deberá aclarar con total claridad y contundencia es que va a ser estricto en la exigencia del REPSE para este tipo de subcontratación. También dejar claro que tener el REPSE no es un salvoconducto para cumplir con la ley, porque el REPSE es solo un registro, ¿no? Solamente es eso, y el 90% de la información que se da ahí es de buena fe. Luego, si con tu REPSE has hecho buen uso de él y te has contratado o subcontratado con apego a la ley o no, ese es otro tema. O sea, tú puedes obtener el REPSE y subcontratarte con una empresa que comparta contigo el objeto social y, por tanto, no solo es ilegal, sino que no es deducible. Por ponerte un ejemplo, es decir, el REPSE no asegura que lo que estés haciendo con el REPSE sea correcto, ¿no? Esto hay que verlo en cada uno de los casos. El SAT no va a deducir servicios de cualquier índole, estén en el REPSE o no, que compartan objeto social o actividad económica preponderante. Pero esto es obvio, esto es una obviedad, ¿no? Etcétera. Entonces, ese es un punto, digamos, muy claro e intransitable, ¿no? El resto, por eso, para el SAT no es tan importante si tienes el REPSE o no, sino es si las empresas del mismo objeto social están subcontratándose o no. Porque si están subcontratándose, aunque tengan el REPSE, porque insisto, el REPSE es un registro. El REPSE no sabe con quién te vas a subcontratar en un futuro. Si tú obtienes el REPSE y obteniendo el REPSE te contratas como un servicio especializado que necesitas poner personal a disposición y quien te contrata comparte el objeto social contigo, estás incumpliendo con la ley y fiscalmente no es deducible independientemente de las otras faltas que ameriten, ¿no? Entonces, yo creo que este es el criterio fundamental con el SAT, ¿eh? Es el medular. Esto no significa que no haga falta que el SAT se pronuncie y lo diga con claridad y contundencia, pero va por ahí y con mucho gusto buscamos ese acercamiento, claro que sí. Muchas gracias. Damos seguimiento para esta gestión. Voy a avanzar un par de preguntas más. Sabemos que tienes una sesión próxima también a las 11. Esta pregunta tiene que ver con nosotros como empresas del sector. Si bien tenemos claro la parte de los servicios compartidos y que tenemos que registrarnos, hay una duda en cuanto a trabajadores nuestros de empresas IMEX, de empresas afiliadas a INDEX, que laboran fuera de nuestro centro de trabajo, extramuros, en las instalaciones de nuestro cliente. Por ejemplo, ingenieros de calidad de enlace que están asegurando que lo que embarcamos con nuestro cliente básicamente lo recibe, hace una serie de actividades que tienen que ver con nosotros, quienes estamos vendiendo esa mercancía, haciendo ese envío a nuestro cliente, pero que están en las instalaciones. No tenemos nosotros como tal un servicio
con esta empresa en donde nuestro trabajador le asignamos su lugar de trabajo. No tenemos un contrato de un servicio especializado. Básicamente es una actividad que tiene que ver con el contrato que tenemos con nuestro cliente. La duda que tenemos es, nosotros como empresas de manufactura de exportación, para esa función de empleados nuestros, ¿deberíamos de registrarnos? Pues mira, sin conocer a fondo ese modus operandi, pero simplemente del hecho de escuchártelo, a mí me suena que sí, porque finalmente tienes un trabajador todo el día, un trabajador tuyo que está todo el día o gran parte del día o muchos días en otra empresa que no es la tuya haciendo algo en beneficio de los dos, en beneficio tuyo y de la otra empresa para que salgan las cosas bien, ¿no? Entonces yo lo veo de libro, es decir, yo creo que sí. Finalmente, si llega un inspector y ve a este señor o señora ahí, lo que dirá es, oye, ¿y este señor quién es? Ah, es el ingeniero de calidad de embarque. ¿Y trabaja para quién? Ah, para Álvaro García Logística. ¿Y ese quién es? Ah, pues una empresa que nos ayuda, aquí está el contrato de lo que sea, con el REPSE y ya está. Yo no le veo problema ahí, pero eso sí, encaja la percepción en el espíritu de la ley, porque finalmente ese embarque de calidad es un servicio especializado. Lo cobres, no lo cobres, lo cobres por eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa. Es lo mismo que las marcas que envían gente a grandes almacenes para ayudar en la venta del producto. Es lo mismo, a esa gente le hace falta el REPSE, aunque el gran almacén no le pague el servicio a la marca, porque la marca, digamos, se da por servida con la venta del producto y con la comisión. O sea, no depende de si hay de por medio un pago directo o no, porque, insisto, esto no es una ley mercantil, es una ley laboral. Y, por tanto, ese ingeniero tuyo de calidad está protegido por ese REPS. Gracias. Quizá luego buscamos un espacio en el comité para poder emitir algunas sugerencias, guías a nuestra membresía, porque muchas de las dudas he tenido que ver, y tú lo acabas de decir, aunque, oye, pero si no estoy facturando servicios, o otra de las dudas muy vinculada a lo que tuviste bien explicarnos al principio, ¿no? El objeto social de la empresa, pues en ningún lado va a señalar las actividades tan puntuales específicas que la persona está desempeñando en las instalaciones del cliente, y entonces estamos ahí no solo con la duda, sino incluso algunas muy proactivamente han dicho, ante la duda yo voy y me registro. El tema es el siguiente paso, la dificultad de verdaderamente saber cómo hacerlo para evitar o un rechazo. Entonces buscaremos quizás una sesión, un diálogo también ya más específico para poder preparar al sector los lineamientos. Y ligado a este tema de seguir con los diálogos, Alejandro, aquí en la sala hay representantes de las 21 asociaciones, directores, presidentes de asociación y directores de los comités locales. Algunos de ellos en ciudades en donde el empleo manufacturero es el 80%, la gran mayoría, ¿no? Y han buscado tener diálogos como el que ahora tenemos contigo a nivel local, a nivel regional, también para disipar dudas, hacer planteamientos. Sin embargo, nos han referido siempre a nivel nacional contigo, lo cual sin duda es de muchísimo valor. La petición que queremos plantear es la posibilidad de comenzar quizá a capacitar, no sé si es la mejor palabra así plantearla, a las delegaciones de la Secretaría del Trabajo a nivel local para que también nos puedan ayudar y hacer más fluido, también directo con las empresas, el aclarar las dudas y este tema de los grises que tenemos, que después de escucharlos, a veces algunos se vuelven muy claros y otros pueden generar una nueva pregunta y que ahí mismo se pueda responder. Sí, mira, hemos decidido centralizar la comunicación, primero porque el REPSE es central, no está descentralizado. El REPSE es solamente uno y en la normatividad de las representaciones de la Secretaría del Trabajo en el territorio no está operar el REPSE.
El REPSE está centralizado en la Unidad de Trabajo Digno y en la Dirección General de Inspección. Entonces, estamos haciendo una labor enorme de capacitación a los inspectores cuando salgan a inspeccionar. Pero eso todavía falta. La prioridad ahora mismo no es inspeccionar el REPSE, sino es que funcione el REPSE y que se inscriba todo el mundo en el REPSE. Quizá la prioridad de inspección sea el próximo año, ¿no? Digamos, pero no este. Este año el objetivo es abrir las puertas y facilitar que el mayor número de empresas posibles se inscriban en el REPSE y deduzcan y cumplan y esté todo en orden. Y también es cierto que la información, el conocimiento, el know-how que se va acumulando con el paso de las semanas, con el estudio de la normatividad, con la casuística del REPSE. Entonces, no hemos querido abrir las asesorías porque no todo el mundo tiene el mismo nivel de conocimiento en todo el país, pero no por falta de capacitación, sino porque la responsabilidad está en la Dirección General de Inspección en Trabajo Digno y la acumulación de conversaciones, de análisis. El análisis de las miles de solicitudes está dando un conocimiento en tiempo real y yo quiero controlar la calidad de esa asesoría y de ese conocimiento. Entonces, yo lo que te diría es que quien necesite regionalmente asesoría, hagámosla. Como tú sabes, las puertas están abiertas física y telemáticamente aquí cuando ustedes quieran, y si hay que hacer 3 juntas más o una por estado, las hacemos. Ya tenemos a un equipo de más o menos 5 personas que tienen el nivel de conocimiento y de profundidad como para enfrentar una batería de preguntas muy específicas y sobre todo que sea útil, ¿no? Que tengas enfrente a un interlocutor muy avezado en el tema y que conozca los entresijos y el hilo fino de todo esto, porque ya estamos entrando en una etapa de hilos finos, ¿no? Gracias, queda claro. Y la última pregunta que recogimos de las empresas tiene que ver con la inspección. Alejandro, ahorita también ya lo mencionabas. De entrada tenemos que estar en orden por cumplir con la ley, independientemente de cuándo no puedan iniciar las inspecciones y cuáles serían los puntos críticos a verificar por los inspectores. La pregunta es si existe ya un plan para iniciar inspecciones en cumplimiento a la nueva reforma y en caso de existir, ¿cuáles serían los elementos principales en los que se centraría la misma? Bueno, existe sí, no es la prioridad ahora es el registro, no es auditarlo, puesto que no se puede auditar lo que no está completado. La lógica es que se complete. Ahora mismo todo el esfuerzo, toda la inteligencia y todo el músculo de la Secretaría y de la Unidad de Trabajo Digno en particular está puesto en que el registro funcione, ¿no? Que se registre el mayor número de empresas y que lo hagan de una forma impecable. Una vez concluido esta fase, empezaremos una fase aleatoria y también estratégica de visitas de supervisión a que la información registrada en el REPSE sea la correcta. Es decir, las inspecciones normales de la Secretaría, las de Seguridad y Salud, las de Condiciones Generales de Trabajo, las de capacitación, los operativos de PTU o salario mínimo, es decir, la vida cotidiana inspectiva de la Secretaría, esa continúa, esa no tiene que ver con el REPSE. La investigación de accidentes, de denuncias, en fin. Lo que pasa es que se ha armado un paquete importante de visitas de supervisión, que no son inspecciones exactamente, son visitas de supervisión para verificar la veracidad de lo capturado en el REPSE, teniendo en cuenta que, insisto, entre el 80 y el 90% de lo aseverado en el REPSE por una empresa es de buena fe. Entonces, pero no pretendemos hacer un peinado masivo porque creemos que es inútil, molesto e invasivo, sino queremos hacer algo estratégico, donde veamos posibilidades o probabilidades de tener un espacio de oportunidad para detectar inconsistencias, fraudes o mala fe. Pero será algo aleatorio. Si ahí se obtienen datos que amerite cancelar el registro, se cancelará. Y si de estas visitas se obtienen indicios de
incumplimientos en la normatividad, no necesariamente del REPSE, sino de salud y seguridad, se tendrá que hacer una inspección en esa materia, ¿no? Pero bueno, insisto, yo quiero ser muy enfático en que el objetivo fundamental ahora mismo es que las empresas acudan al REPSE, no el plan de verificación ni el plan de inspección vinculado con el tema del REPSE, cuya temporalidad lógica empezará cuando el REPSE esté funcionando en plenitud y a cabalidad, que será cuando acabe el primer plazo transitorio, dejando claro que una vez que acabe el plazo transitorio, sea este cual fuere, sea el actual o el nuevo que apruebe el Congreso, después de ese día sigue el REPSE. Es decir, el REPSE no se cierra, ¿no? Lo que pasa es que acaba este plazo transitorio para que tus facturas, aunque no tengas el REPSE, sigan siendo deducibles. Pero después del transitorio, insisto, continúa el REPSE abierto para empresas que quieran registrarse. Gracias. En atención al tiempo, consulto con el secretario y además porque yo no veo si alguien de los conectados virtuales ha planteado alguna pregunta, si pasamos a un momento de preguntas aquí o cerramos la sesión. Javier, yo tendría ya un minuto, ¿eh? Tengo que irme a una sesión. Va, perfecto. Entonces estamos justos para cerrar. Nos quedamos con tareas. Aquí junto conmigo está Jesús Sarasúa. Él nos ayudó a tomar toda la nota de las preguntas comunes de lo que es registrable y qué no. Trabajamos en conjunto, Jesús un servidor, en los puntos que quedaron abiertos, buscar las sesiones regionales, buscar la gestión con el SAT y buscar crear esta guía de qué sí y qué no registrable en conjunto con ustedes para poder simplificar y a lo mejor evitar que la misma pregunta te la estemos planteando en diferentes momentos, en diferentes sesiones. Entonces, te buscamos a través de tu oficina, Alejandro, y agradecemos tu tiempo esta mañana. Pues mil gracias a todos. Un saludo especial a Jesús, que sé que está ahí, pero no lo veo. Y un abrazo, buenos días, y sigo a sus órdenes como siempre. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación INDEX.